Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en otro video más de cómo hacer una tesis o un proyecto de investigación. En este caso vamos a destinar este video a lo que son las variables. Recuerde darle like al video, recuerden suscribirse al canal y compartirlo. El tema de las variables es un tema bastante importante, igual que los otros que hemos estado mencionando. Y bueno, también esta importancia radica en que es necesario tener este tema bien clarificado para que podamos tener éxito en todo lo que nosotros vayamos a proponer con este proyecto o esta tesis que nosotros estamos generando. Vamos primero a hacer una definición de las variables y vamos a ver cómo estas variables se van a entrecruzar con otro tema que vamos a ver en otro video, que son las hipótesis. Kerlinger, que es un metodólogo bastante famoso, que ha sido suprimido en la parte académica por Hernández Sampieri, porque bueno, pues Hernández Sampieri es más fácil de leer, Kerlinger es un poco más complejo en la cuestión de la lectura, y vamos a ver, por ejemplo, la definición que propone acerca de lo que es una variable, y establece que son construcciones hipotéticas o propiedades que estudian los científicos. Aquí tendríamos como que desmenuzar toda esta parte, pero bueno, en pocas palabras, vamos a ver que estas construcciones hipotéticas van a partir de un constructo que va a tener una variabilidad, que vamos a verlo en otra definición. Una variable también puede ser vista como una propiedad que puede variar y la variación es susceptible a medirse. Si tenemos una variable que no sabemos cómo la vamos a medir, va a ser muy complicado poder llevar a cabo una investigación. Una variable también va a ser una propiedad que va a adquirir diferentes valores. También eso lo tenemos que delimitar para que todas las personas que lean nuestro trabajo tengan claro cómo es que nosotros medimos esta variable. ¿Sale? Porque bueno, hay variables que pueden medirse de una cantidad enorme de formas y tenemos que dejarlo bastante claro para no poner en riesgo lo que nosotros estamos proponiendo con el trabajo que estamos llevando a cabo. Por otro lado, también otra definición establece que es un símbolo al que se le asignan numerales o valores. En este caso puede ser numérico por categorías, cuantitativo o cualitativo. Puede adoptar cualquier conjunto considerable de valores. Era lo que decía. Tenemos que tener mucha claridad en esto para que no tengamos complicaciones en el momento de generar confusión con el lector y que pueda incluso ponerse en entredicho el trabajo que estamos haciendo. Por otro lado, es importante considerar que sin una definición de variables no hay investigación. Si no tenemos esto, no podemos decir que estamos haciendo una investigación, porque quién sabe qué estaríamos llevando a cabo si no lo tenemos claro. Aquí hay que recordar lo que hemos establecido. Tiene que haber una coherencia en todos los elementos que nosotros estamos construyendo, los que llevamos por lo menos hasta ahorita. No podemos hablar en un título, por ejemplo, no sé, por ejemplo, de déficit de atención, y más adelante hablo de trastornos del inicio de la infancia, y posteriormente hablo de autismo, y posteriormente hablo de niños superdotados, porque entonces quién sabe de qué estoy haciendo el trabajo. Entonces tiene que haber esta concordancia, esta coherencia en lo que yo voy a hacer, si no va a ser una tesis como las aguas frescas del Chavo, donde pues es un agua de tamarindo que se ve como Jamaica y sabe a limón. O sea, quién sabe qué cosa es. Tenemos que tener esa claridad en el momento de definir nuestras variables. Formas de categorizar las variables, la más sencilla y la más socorrida es la variable independiente y la dependiente. Vamos a hacer una definición de estas y posteriormente les voy a dar un ejemplo para que quede mucho más claro. En la cuestión de la variable independiente va a tener que ver con esta situación donde podría causar o influir sobre la variabilidad de otra y que va a predecir el cambio en la variable dependiente. También si nosotros hacemos un experimento es la que vamos a manipular.
Esta parte de los experimentos lo vamos a abordar cuando veamos diseños de investigación, para que quede mucho más claro esto. Bueno, esta es la parte del método, todavía nos falta un poquito para llegar a la parte del método, pero sí necesitamos también tenerlo claro. En la cuestión de la variable dependiente, es la causada o variada por otra. En este caso va a ser la que va a ser variada por la variable, valga la redundancia, independiente. Es aquella que se va a predecir, es el supuesto efecto que va a variar con cambios o variaciones de la variable independiente. Entonces, esta cuestión es bastante sencilla. Vamos a poner un ejemplo. Si yo establezco una hipótesis y en esta hipótesis yo digo que las personas con más número de hijos son más felices, ustedes pueden decir eso no es cierto o sí es cierto. Estoy simplemente generando una hipótesis al aire, ¿sale? Entonces yo quiero comprobar efectivamente si esto es verdad o es mentira. Yo creo, por la forma en cómo estoy construyendo la hipótesis, que efectivamente hay un mayor grado de felicidad en estas personas que tienen número de hijos. Puedo basarlo en investigaciones o puedo simplemente decir yo como investigador creo esto, ¿sale? Lo voy a corroborar. Ahora, en este caso, haciendo una claridad en esta hipótesis, tengo dos variables. Por un lado tengo la variable número de hijos y por otro lado tengo la variable felicidad. La felicidad es mi variable dependiente, ¿sale? Porque va a ser causada o variada por mi variable independiente, que en este caso sería el número de hijos. Entonces, el número de hijos va a generar una variación en el grado de felicidad que reporten las personas que están participando en mi estudio. Espero que haya quedado claro. Y si no quedó tan claro, bueno, pues hagan comentarios, por favor, en la caja de comentarios, sugerencias, y hacemos una clarificación mayor en un próximo video. Por otro lado, vamos a tener diferentes tipos de variables y, bueno, estas variables, tenemos, por ejemplo, la cuestión de las variables categóricas o variables cualitativas, en donde vamos a tener la definición de individuos que van a estar encerrados, por decirlo de alguna forma, en categorías y que pueden tener un orden o no de forma jerárquica. Estas pueden ser variables, por ejemplo, dicotómicas. En el caso del sexo, bueno, pues hay, hasta ahorita podemos mencionar hombres y mujeres. Entonces aquí no estamos diciendo que los hombres sean mejores o mayores que las mujeres. Entonces aquí hay simplemente una categoría que es sexo, hombres, mujeres. Puedo tener, por otro lado, variables politómicas, donde puedo tener, por ejemplo, la variable religión. Dentro de la variable religión puedo tener las categorías que yo quiera: católica, cristiana, judía, hindú, etc, 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 etc. Entonces tengo una serie de categorías, perdón, una serie de religiones, pero no estoy teniendo un orden jerárquico, ¿sale? Eso no estoy diciendo que la religión católica es mejor que la judía o que la cristiana o que la hindú o la que ustedes quieran. Puedo tener también en esta cuestión de categorías un orden establecido. Por ejemplo, puedo decir que mi variable es el estrato socioeconómico. Entonces puedo decir que tengo personas con un estrato socioeconómico bajo, medio y alto. Entonces ahí tengo una categorización. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que voy a poner en la parte baja van a tener un ingreso menor que las personas que están en una categoría de un ingreso medio y un ingreso alto, ¿sale? También puedo tener, por ejemplo, el grado de estudios. Puedo tener nivel primaria, secundaria, bachillerato, universitario y posgrado. Entonces, indudablemente, un grado de posgrado, hablándose de maestría o doctorado, va a ser mayor que un nivel de primaria. Entonces, ahí sí tengo una jerarquía establecida. Por otro lado, voy a tener variables continuas o variables cuantitativas.
En este caso sí puedo tener conjuntos ordenados o valores de intervalo que yo voy a establecer. Entonces, por ejemplo, puedo tener escalas de medición o puntuaciones. Entonces puedo decir, por ejemplo, no sé, se me ocurre, voy a aplicar una escala de estrés y yo puedo decir, bueno, pues esta escala, el número total de respuestas donde me va a mostrar que una persona está mucho más estresada va a ser de 50. Por ejemplo, si tiene 50 puntos quiere decir que está muy estresada. Y si la persona tiene 20 puntos, entonces quiere decir que, bueno, es un estrés moderado. ¿De acuerdo? Entonces, tengo estos números que van a estar marcados o recopilados por un instrumento de medición y con esto yo voy a dar esta categoría, ¿sale? Y tiene que ver con una categoría cuantitativa porque voy a establecer números. En el caso anterior era cualitativa porque, bueno, no estoy estableciendo números. Por otro lado, voy a tener también variables activas, que son las variables que son manipuladas, y atributivas, que son las que van a estar siendo medidas. ¿Sale? Hay diferentes tipos de variables, incluso la parte estadística tiene otro tipo de categorización, que bueno, la veremos mucho más adelante. Tenemos aquí diferentes niveles de medición de las variables. Vamos a tocar eso porque sí es importante considerarlo y sobre todo justificar. Si nosotros vamos a hacer un estudio cuantitativo, tenemos que tener claro las variables, cómo las vamos a medir. Por ejemplo, puedo tener una variable con una categoría o un nivel de medición nominal. ¿Sale? Nominal. Si hablamos de mnemotécnicos para poder acordarnos, lo nominal habla del nombre, de la identificación, ¿sale? La clasificación, la categoría. Entonces, aquí, por ejemplo, una variable nominal sería el sexo. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, mujer. ¿Sale? Aquí no puedo decir el hombre va a ser mejor que la mujer o va a ser mayor que la mujer. No le puedo dar una jerarquía. Simplemente estoy hablando de una distribución nominal o de identificación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con este tipo de variables que estén incluidas dentro de este nivel de medición? Bueno, pues si hago un estudio descriptivo donde voy a describir la variable o las diferentes variables, puedo sacar frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central como la moda, medios de dispersión, de concentración, etcétera. Y si voy a hacer un análisis inferencial, bueno, también tendría que ver qué tipo de análisis diferencial voy a hacer, pero bueno, pues puedo ver o puedo hacer un análisis de dependencia, chi cuadrada y demás. Esto lo vamos a ver cuando vemos la parte estadística muy general, ¿sale? Porque va a ser muy complejo que yo me tarde como 20,000 horas explicando la parte estadística. Por otro lado, vamos a tener las variables que están incluidas dentro de un nivel de medición ordinal. Como su nombre lo dice, para que nos podamos acordar qué cosas son, tiene que ver con el orden, ¿sale? Entonces, en este vamos a tener variables que van a comparar, hacer diferencia, ordena posiciones. ¿Cuál es el ejemplo de una variable ordinal? Bueno, lo que yo les había dicho, el grado escolar, donde sí voy a tener un orden. No voy a tener primero universidad, después secundaria, después no sé qué. Aquí sí tengo que decir primaria, secundaria, bachillerato, universitario y posgrado. Entonces aquí sí tengo que tener un orden. Aquí puedo sacar frecuencias en un estudio descriptivo, puedo sacar porcentajes, puedo sacar mediana, moda y hacer análisis de correlaciones, análisis de correspondencia. También va a depender de lo que yo quiera hacer, cuáles son los objetivos que yo tengo marcados. Por otro lado, si yo tengo una variable con un nivel de medición de intervalo y vamos a hacer una pausa aquí. Tanto la nominal como la ordinal, estas dos van a ser catalogadas como variables cualitativas, ¿sale? La parte de intervalo y de razón van a ser las variables cuantitativas.
¿de acuerdo? Esto sí se me estaba olvidando mencionarlo. Regresamos con la parte de intervalo y de razón. Aquí va a ser un poquito complicado poder hacer lo anterior, que es lo que les decía, nominales del nombre y ordinales del orden. Aquí no podemos hacer eso porque tiene otras situaciones distintas. Pero aquí sí tenemos que ver con la cuestión del cero. ¿Sale? Como son cuantitativas, entonces necesitamos números. Aquí sí puedo hablar del cero. En el caso del intervalo voy a tener un cero arbitrario y en el caso de razón voy a tener un cero absoluto. Si estoy hablando del cero arbitrario, entonces yo tendría que hablar de que el cero no implicaría la ausencia de la variable, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en una variable de intervalo, yo puedo decir, mi variable es la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque si yo estoy midiéndolo en cualquier categoría, pero vamos a hablar de grados centígrados, yo tengo, por ejemplo, 30 grados centígrados y puedo decir que es una temperatura caliente. Si yo tengo 10 grados centígrados, yo voy a decir que es una temperatura fría. Si yo tengo 0 grados centígrados, hay temperatura, no quiere decir que ya no haya temperatura. Entonces estoy casi cerca del punto de congelación. Pero yo también puedo hablar de menos 10 grados centígrados. Y entonces quiere decir que están por debajo del grado de congelación. Y puedo hablar también de menos 20 grados centígrados y sigue habiendo temperatura. Obviamente estas temperaturas ya van a ser temperaturas gélidas, ¿de acuerdo? Pero en este caso el cero, vamos a ponerlo de esta forma, es el punto medio, pero no es una ausencia de la variable, ¿de acuerdo? No es una ausencia de temperatura. Para ello, bueno, pues a nivel descriptivo podemos sacar mediana, media, moda, media geométrica, desviación estándar, medias de ubicación. Puedo hacer diferentes análisis mucho más complejos, pruebas de correlación, de varianza y demás. Y por otro lado voy a tener una variable que esté en un nivel de medición de razón, donde este sí va a corresponder a la ausencia de la variable, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir número de hijos, ¿sale? Y entonces yo le puedo preguntar a una persona, ¿cuántos hijos tiene usted? Y obviamente me va a tener que dar un número absoluto, ¿sí? No me puede decir tengo 2.5 hijos, como luego escuchamos las estadísticas que dicen que ahorita el número de hijos por mujer es de 2.5. Obviamente pues es simplemente para establecer una media de cuántos hijos tiene cada mujer en edad fértil, ¿sale? Pero no podemos decir que tengo 2 hijos y medio. En este caso, si yo no tengo hijos, yo tengo que decir 0. Y aquí el 0 es un 0 absoluto. ¿Qué quiere decir esto? No tengo hijos, hay ausencia de la variable. Si me regreso a la hipótesis que había marcado en la diapositiva anterior, entonces si yo fuera una de estas personas que estoy en un estudio para saber si la felicidad tiene que ver con el número de hijos, y yo en esta medición de la felicidad digo, no, pues yo soy bien infeliz porque yo sí quiero tener hijos y no tengo ninguno. Entonces yo estaría corroborando la hipótesis del investigador al decir que el número, entre más número de hijos tenga la persona, más feliz va a ser. Por lo tanto, si yo digo tengo 0 hijos, menos feliz voy a ser, ¿de acuerdo? Hablando, por supuesto, de que se corroboraría la hipótesis que yo establecí. Puedo tener lo contrario, ¿sale? Y se vale que el investigador, las hipótesis que él estableció, digan que no son ciertas. Y recuerden que, por ejemplo, este estudio, estoy ya yéndome mucho a las hipótesis, yo puedo decir que este estudio se llevó a cabo, por ejemplo, en los años 70 y se corroboró eso, ¿sale? Que entre más número de hijos, mayor felicidad había. Pero también en los años 70 empezaron estas campañas para decrementar el número de hijos. En una de esas, por ejemplo, algunos se acordarán que estaban estas campañas de La familia pequeña vive mejor,
sale que era lo que se quería hacer, porque bueno, pues antes la media de hijos pues era de unos 6, 7 hijos, y pues eran familias bastante numerosas, y a partir de los 70, 80, 90 las familias empezaron a reducir a tener 3 hijos, 2 hijos, actualmente un hijo, o incluso parejas que no quieren tener hijos, y que quizá en los 70 las personas que no podían tener hijos, pues sí, efectivamente no eran felices porque era lo esperado, tener muchos hijos. Y ahorita podemos encontrar quizá a lo mejor lo contrario, podemos encontrar a personas que no tienen hijos y son muy felices, ¿de acuerdo? Esto simplemente es para ejemplificar, no quiero decir que sí sea cierto, ni que haya un estudio que lo corrobore, no sé, a lo mejor sí lo hay, habría que buscarlo. Pero bueno, entonces en esta parte de la razón tenemos el cero absoluto. Podemos tener, en cuanto al estudio descriptivo, media, mediana y moda, desviación estándar, medidas de ubicación, y podemos tener muchos más análisis. Dentro de ellos podemos tener regresiones, correlaciones, varianza, correspondencia binaria, múltiple, etc. Podemos tener ya diferentes tipos de análisis dependiendo de lo que yo quiera considerar y establecer. Por otro lado, también hay que considerar que en algunos casos, principalmente en la cuestión de hacer un estudio cuantitativo, yo tengo que tener una tabla donde yo concentre toda la cuestión de mis variables, y esta tabla tiene la denominación de matriz de variables. ¿Qué quiere decir esto? Donde yo voy a concentrar todas las variables que yo voy a utilizar. ¿Sale? Dentro de esto, obviamente una de las cosas que yo tengo que poner son las escalas de medición, o las escalas en las que yo creo que voy a medir, bueno, no creo, voy a medir mis variables, que voy a hacer también un video especial de escalas para que quedemos como más claros con esto, porque esto es como una salpicadita nada más. Y también tengo que tener una columna que establezca la definición conceptual y la definición operacional. ¿Sale? Dentro de la parte de la definición conceptual, tengo que hablar de la definición de la variable, cómo voy a entender esta variable, ¿sale? Yo puedo hablar de inteligencia, ok, pero hay muchas teorías que hablan acerca de la inteligencia, entonces yo quiero saber cuál definición voy a utilizar, la definición de Gardner, la definición de quién, porque bueno, hay muchos teóricos que hablan de inteligencia, entonces si por ejemplo yo voy a hablar del factor G, pues por ejemplo utilizar una escala de inteligencias múltiples, pues como que entonces ya no va a corresponder a lo que yo quiero hacer. Tiene también que haber esta concordancia, entonces si yo voy a utilizar una escala determinada, tengo sí o sí que ser correspondiente con lo que yo voy a medir, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener esta definición conceptual, donde voy a hacer una definición de lo que es la variable que yo voy a medir, sustentada en algún teórico. Esto también va a estar definido en forma que se pueda corroborar posteriormente y se pueda operacionalizar. Por otro lado, voy a tener esta definición operacional en donde yo voy a hablar de qué procedimientos voy a utilizar para medir la variable. En este caso puedo decir, por ejemplo, que lo voy a medir a través de un instrumento X, y este instrumento me va a servir para establecer si esta variable va a tener categorías, va a tener una numeración, o qué es lo que va a suceder. Todo esto obviamente va a estar sustentado en una teoría. No puedo decir, bueno, pues voy a hacer, no sé, un instrumento de felicidad y voy a hacer 10 preguntas que se me ocurran. Entonces no tengo una validación, no tengo una teoría a la cual me estoy adhiriendo, y simplemente estoy hablando de un instrumento que quién sabe quién lo hizo o de dónde se me ocurrió sacarlo. Sí tengo que tener esta definición operacional, y también tengo que tener la escala en la que voy a medir esta variable.